Hola a todos, sean de vuelta a un nuevo video en el que hoy vamos a hacer nuevamente el Pro de la Premier League, pero con cierta particularidad. Vamos a incluir también los partidos de la FA Cup, ya que va a haber muy pocos partidos de Premier League. Con respecto a la FA Cup, se van a jugar los cuartos de final. Se va a jugar el Bournemouth contra el Southampton, el Everton contra el Manchester City, el Chelsea contra el Sheffield United y el Manchester United contra el Leicester City. Mientras que solamente en Premier League va a haber 3 partidos, un día viernes, uno el sábado y uno domingo. Por si no vieron el video anterior, voy a volver a explicar lo que consiste el Pro de la Premier League. Consiste en un juego de predicciones en el que tratar de adivinar cuál va a ser el resultado posible. Por ejemplo, el viernes juegan el Fulham contra el Leeds. Si yo digo que gana el Leeds 1-0 y gana realmente 1-0, me llevo 3 puntos, porque le acerté que el Leeds ganó y también el resultado. En su defecto, si el Leeds ganó 2-0, me llevaría tan solo un punto porque el Leeds ganó y no le acerté al resultado. En caso de que empate o que gane el Fulham, obtendría 0 puntos. Ahora lo van a ver mucho mejor reflejado con los resultados de la fecha anterior, que se los voy a dejar a continuación. Pero antes te quiero pedir por favor que te suscribas, que dejes un me gusta y que compartas el video. De esa manera podemos llegar a hacer mucho más y que llegue a mucha más gente este video. Y bueno, bien, estos fueron los partidos de la semana pasada. El Newcastle empató contra el Aston Villa. Yo había puesto que ganaba 2-0, por lo tanto 0 puntos. Chelsea contra Leeds 0-0. Yo puse que ganaba el Chelsea 3-1, por lo tanto 0 puntos. El Crystal Palace le ganó al West Bromwich Albion. Yo puse que empataban 0-0, por lo tanto 0 puntos. El Everton contra el Burnley, yo puse que empataban 1-1 y terminó ganando el Burnley por 2-1. Hasta ahora no le pegué a ninguno. El Manchester City le ganó 3-0 al Fulham, el cual yo también había puesto ese mismo resultado, por lo tanto que tenemos los 3 primeros puntos. El Southampton contra el Brighton, ganó el Brighton 2-1. Yo solamente puse que ganaban por 1-0, por lo tanto me llevo un punto. El Leicester City le terminó ganando al Sheffield United por 5-0. Yo puse mi humilde opinión y había puesto que ganaba el Sheffield por 1-0, por lo tanto 0 puntos. El Arsenal contra el Tottenham, el clásico se lo llevó 2-1 el Arsenal por 2-1. Yo puse que podría haber ganado el Arsenal 2-0, por lo tanto me llevo un punto. Y el Manchester United le ganó al Fulham por 1-0 y mi predicción era iba a terminar 0-0. El Liverpool le ganó 1-0 a los Wolves, pero me llevó un punto ya que yo había dicho 2-1. Por lo tanto, voy a terminar esta fecha con tan solo 6. Ahora sí, los dejo con las predicciones, con el Pro de la Premier League más la FA Cup. Vamos a encontrar el viernes un partido que tenemos al Fulham y al Leeds United. Un Fulham que también viene bastante bien, se viene recuperando más allá de que haya perdido contra el Manchester City la fecha pasada. Viene remontando los puestos de descenso y el Leeds viene de empatar contra el Chelsea. Por lo tanto, yo creo que esta vez el Leeds United va a volver a ganar como lo hicieron en la primera rueda de la Premier League y lo va a hacer por 2-1. Yendo a lo que es el sábado, tenemos un partido fundamental para los puestos de descenso, al Brighton contra el Newcastle, los dos que vienen ahí zafando un poco de los puestos del descenso. Es el turno de que se enfrenten entre ellos y en este partido creo yo que va a ser el turno del Brighton, de que va a ganar, va a continuar una senda positiva, le viene a ganar al Southampton, así que yo creo que va a ganar y se va a permitir alejar de los puestos de descenso y va a ganar 1-0. Ese mismo sábado tenemos a FA Cup con 2 partidos. Tenemos al Bournemouth contra el Southampton, tenemos al Everton contra el Manchester City. Con respecto al primer partido, el Bournemouth contra el Southampton, creo que va a haber una sorpresa. El Southampton viene declinando un poco en su nivel futbolístico y creo que vamos a tener al Bournemouth en semifinales de la FA Cup y va a ganar por 1-0. El segundo partido de FA Cup el sábado le va a corresponder al conjunto de Ancelotti contra el conjunto de Guardiola. Un partido que va a ser bastante entretenido también, en el que creo que va a ganar el Manchester City por
2-0, continuando con su racha ganadora, ya que viene de manera imbatible. El domingo, por lo contrario, tenemos a la Premier League un partido más, que tenemos al West Ham contra el Arsenal, que es un partido también importante para los puestos de Europa. El Arsenal, en caso de ganar, le permitiría acercarse a esos puestos europeos, y el West Ham, que viene de perder de casualidad por un gol en contra el Manchester United, recuperaría un poco. Por lo tanto, creo que va a ganar el West Ham por 2-1. Después tenemos lo que es la FA Cup el día domingo. Tenemos al Chelsea contra el Sheffield United, al Manchester United contra el Leicester. El Chelsea, que viene impecable con Thomas Tuchel, no viene perdiendo ningún partido desde que llegó al equipo, sigue con esa racha positiva también. Creo que va a ser el ganador, más allá de que todos querramos en el fondo del corazón también que pase el Sheffield United, por ser un equipo bastante querido en la Premier League, sobre todo que viene también bastante golpeado con la derrota 5-0 contra el Leicester y también con el despido de su entrenador. Mientras que el último partido es el turno del Manchester United contra el Leicester City. Este partido también va a ser bastante entretenido, en el que creo que va a pasar también el Manchester United. Va a ganar por 1-0 contra el Leicester City. Hay que recordar que también el Manchester City y el Manchester United tienen competiciones de Champions y de Europa League respectivamente durante la semana. Por lo tanto, hay que ver cómo llegarían a esos encuentros. Sobre todo el United, que viene también bastante golpeado por las lesiones. Y bueno, bien, repasando las predicciones, tenemos Fulham 1, Leeds 2, Brighton 1, Newcastle 0, Bournemouth 1 contra el Southampton 0, Everton 0, Manchester City 2, West Ham 2, Arsenal 1, Chelsea 3, Sheffield United 0, Manchester United 1, Leicester City 0. Y hasta acá este video de predicciones. Si te gustó, te quiero pedir por favor que te suscribas, que le des me gusta, que comentes cuál va a ser los resultados que vos crees que se puedan llegar a dar tanto en Premier League como también en la FA Cup. Muchas gracias por haber visto hasta acá el video y si les gustó, recuerden suscríbanse. Chau chau.